Bueno, estamos con Hugo Cabral. Hugo, muchas gracias por la visita al programa. ¿Mm? Un gusto, un placer, la verdad, visitarte. Bueno, estoy hablando con un candidato a legislador. ¿Cómo ves el escenario político? Va a Bueno, ser una elección complicada por la situación económica, ¿eh? sí, Pero sí, a la vez ustedes ya vienen con la campaña de hace rato, Juntos por el Cambio salió a último momento, ¿no? sí, tiene sus ventajas, enormes ventajas, la fórmula del Frente para Todos en Tucumán, de Osvaldo Jaldo con Juan Mansur, en primer lugar, de que después de la interna rápidamente Mm, pudieron ponerse de acuerdo y bueno, y dejar a un lado la interna, porque con la situación que vivimos en la provincia, en el país, y habiendo tanto por hacer y por resolver en medio de tantas crisis mundial, la pandemia, la guerra, bueno, creo que estuvieron a la altura de lo que uno puede esperar como ciudadano y bueno, lo se resolvió, se siguió gobernando, Juan Mansur de Nación, Osvaldo Jaldo acá, y eso refuerza mucho en esta corta pero intensa campaña que va a haber, porque al mm, adelantarse las elecciones al 14 de mayo, sí. dicen, ahora estamos a un mes y medio prácticamente de las elecciones, Mm, con una fórmula del Frente de Todos que ya viene, casi que ya está para el acto de cierre. mm, La oposición, en cambio, hasta hace unos días no se podía poner de acuerdo, a duras penas y con la intervención de dirigentes nacionales que lo hicieron llamar a Buenos Aires, a los dirigentes locales, para alinearlos y mandarlos con un acuerdo, que tiene que haber un acuerdo de candidaturas. Y bueno, está todavía muy débil eso, todavía tienen muchas cosas que resolver, todavía no han esbozado ninguna propuesta de lo que quieren para la provincia, entonces hay mucha diferencia y la gente, bueno, no es tonta, todos perciben lo que está pasando, nadie quiere tanta improvisación ujú. y por lo tanto va con una ventaja enorme la fórmula de Sí, de Frente de todas Todos. maneras el oficialismo debe cargar con un proceso inflacionario que está deshidratando los bolsillos, que está Tremendo. complicando y hay que ir a decirle que quieren el voto a esa gente que siente que las Así es. políticas públicas de Alberto no lo beneficiaron, ¿no? Estamos cargando con una situación inflacionaria que la verdad que nos afecta a todos, Ujú. muchísimos, muchísimo, y bueno, eso sí es una mochila grande, ¿no? Bien, estoy Con- hablando con un candidato que siempre estuvo preocupado por el acceso a la vivienda de las personas. Hoy estás como funcionario nacional en esa área. ¿Cuántas casas se construyeron desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, hace 20 días el presidente entregó al interior profundo del interior, en La Mm, Poma, en Salta, entregó la vivienda a 90.000. De 90.000. 90.000 de esta cortísima gestión. Ahora en 20 días, más o menos, se va a entregar la vivienda número 100.000 Ujú. de esta gestión. En Santiago del Estero se va a entregar la vivienda número 100.000. Con pandemia, con restricciones presupuestarias por motivo de una deuda que se arrastra, que contrajo el gobierno anterior, que se endeudó desaforadamente, y vamos a entregar la vivienda número 100.000. Y tenemos 140.000 viviendas en ejecución, lo cual es una meta importante que estamos cumpliendo con todo lo que eso significa. Vos sabés lo que significa una vivienda, no solo para la familia que la necesita, sino para la economía, ¿no? Que moviliza todo, genera empleo, se fabrica más insumos, genera más trabajo, todo ese trabajo consume, reactiva la economía, el comercio. Y si tenemos que comparar, el gobierno anterior, en 4 años, el gobierno de Macri, en 4 años entregó solamente 14.000 viviendas. Eso es un dato, lo podés revisar de las estadísticas, no es que lo esté diciendo yo así eh, antojadizamente. 14.000 viviendas solamente entregaron y no tuvieron pandemia, no tenían que pagar deuda externa. Bueno, esto habla a las claras de que la prioridad de las prioridades de este gobierno, aún con errores, ha tenido muchos aciertos y uno de esos aciertos es tener claro eh, apuntar la inversión pública a las cuestiones que están en la agenda de la gente, Bien, ¿no? vos estás en la parte del Estado donde busca que haya muchas personas que logren su vivienda propia,
pero generalmente esta vivienda es para aquel que tiene un empleo en blanco, que puede demostrar un ingreso para poder pagar una cuota, allá, un recupero y se puedan seguir construyendo. Eso es uno de los programas. uno de- Nosotros tenemos dos fondos fiduciarios con los que trabajamos. El Procrear, Sí, que lo administra el Banco Hipotecario y que se exige un empleo formal. bien. Y el Casa Propia, que financiamos a los organismos ejecutores, que son las provincias, a través de los institutos de vivienda, donde no está esa obligación. Y donde Pero cuando el Instituto de la Vivienda, por ejemplo, Tucumán entrega una casa, al que le da tiene que tener un ingreso para que ahora pueda pagar una nosotros hemos cuota. sacado, en los viejos programas sí, en los nuevos del Casa Propia no. Hemos sacado esa restricción, sí es obligación pagar la cuota en función del monto del ingreso, pero no tiene la obligación de tener la formalidad del ingreso. Bien. Es muy importante eso porque si no frenaba muchas familias poder acceder Claro, a la cualquier vivienda, familia que tiene ingresos de manera informal, que son cuentas propistas, sobre todo vendedores con una economía del 50% informal. claro, vendedores, lo que sea, claro. Entonces, también pueden acceder. Ahora, la pregunta iba a otra cosa, Hugo, porque vos sos una persona muy sensible, te conozco de hace años. ¿Qué pasa con aquel que no puede acceder a ese tipo de vivienda por el costo? A mí, ¿sabe lo que me está preocupando? La mala calidad de vida que viven las personas en los asentamientos, que a veces viven en habitáculos que son más endebles de lo que eran los de los Bueno, indígenas. sí, no, ahí lo que amerita es una solución integral. Ujú. Cuando uno trabaja con población en una situación de tanta vulnerabilidad social, no puede ir con una vivienda, porque la vivienda no le va a dar de comer, Claro. ni lo va a curar, ni lo va a educar. Necesita ir con una propuesta integral. Para eso tenemos programas como el Promeva y otras acciones combinadas que estamos proponiendo a las provincias, a los organismos ejecutores, donde ya va combinada la política social del gobierno con la política habitacional. Sí, te decía esto porque a uno le duele tanto, es un dolor moral, ¿no? Sí, sí, sí. Ver que hay personas que viven debajo de cartones, no tener ese material consolidado, entonces buscar la forma, aunque sea una prefabricada o esas viviendas evolutivas Claro. con participación social. Es verdad que después tenemos que buscar la proyección de ellos, que tengan trabajo, pero por lo menos mejorarles el techo. Fíjate que la No. pandemia puso en evidencia esto que lo desconocían mucho, decían hay que estar adentro aislado, y si había gente que no entran todos dentro de una misma casa. Así es. Bueno, la pandemia también puso de manifiesto eso, ¿no? Yo siempre digo que un hábitat digno es la mejor trinchera contra el coronavirus y otras pandemias, ¿no? Sí. Porque un hábitat digno es una vivienda adecuada, servicios adecuados, y bueno, y es lo que nosotros tenemos que garantizarle a toda la población, independientemente de que tenga ingresos formales o no los tenga, porque si encima que no tiene formal, condenar a que no tener de vivienda y de hábitat, Claro. tremendo, ¿no? Te decía esto porque en la construcción que vos hablas, que es buena, le soluciona a la gente, tiene un tipo de formalidades a las cuales no puede acceder cierto Sí, sector. por eso nosotros lo primero que hicimos en el ministerio cuando asumió Ferraresi es eliminar esa restricción Ujú. y está clarito en el reglamento del Casa Propia que no tiene que haber ninguna restricción respecto al nivel ni a la formalidad del ingreso. Sí Bien. pagar la cuota en función de un porcentaje de lo que reciba. Claro. Pero una persona que recibe la asignación universal por hijo puede ser adjudicataria también. Claro. Entonces, lo primero que hicimos y lo segundo que hicimos es en el otro sistema, en el de Procrear, donde sí se exige un ingreso formal, es eliminar el sistema de actualización, el famoso UVA. ¿no? Claro. Entonces, ahora Porque lo si no, cambiamos. la cuota se hace impagable. Impagable. Se eliminó ese fantasma de un crédito atado a la inflación y al dólar. Y nosotros lo cambiamos por un sistema donde no se cobra intereses, pero sí una tasa de actualización en función del coeficiente de variación salarial y de un 0,90 del coeficiente de variación salarial. Porque después nos dimos cuenta que a veces el promedio de los salarios le resultaba alto para lo que está más abajo. Entonces lo perfeccionamos poniéndole un 0,9 de el coeficiente de variación salarial. Bien. ¿Cómo ves la realidad de Tucumán? Porque viste que se discute mucho si esta provincia
está postergada, que está parada o está retrocediendo? Sí, yo creo que la provincia tiene un problema y el municipio tiene dos problemas. En la provincia yo creo que es imperioso y en ese sentido el Frente Popular Unidad Ciudadana, que es el frente que me lleva a mí de candidato a legislador junto a otros compañeros y compañeras, de gente toda de trabajo y de mucho compromiso social, una de las cosas que proponemos es una reforma de todo el sistema político. Creemos que es algo indispensable para que pueda Tucumán de una vez por todas despegar y reformar todo el sistema político es reformar el sistema electoral, reformar el sistema de partido, que es anacrónico, y las prácticas de gobierno, por prácticas más eficientes, más transparentes. Gobierno abierto. Un gobierno abierto, con más participación de la ciudadanía. Creemos que la reforma del sistema político en forma integral es algo imprescindible en la provincia, ¿no? Y en el caso del municipio, a eso se le agrega que, bueno, la verdad que los que vivimos en San Miguel de Tucumán lo vemos, no podría estar peor el municipio de lo que está, aunque la ley de Murphy te dice, no, se puede estar, cualquier situación por más mala que sea, es susceptible de empeorar, pero no podría estar peor, y eso es culpa de todos, ¿no? De todos nosotros. Yo me siento culpable, creo que en primer lugar es culpa de todos los políticos, principalmente, obviamente, quienes están gobernando, llevan 8 años gobernando el municipio, y no hay planificación, sigue siendo el municipio como estaba, se deteriora, pero también, con todo el respeto, cuando digo de todos, también digo de todos nosotros, y también digo de toda la ciudadanía, porque necesitamos hacerse cargo de lo que significa el deber de ciudadano, participar más proactivo, ser más exigente. Sí. Ser más exigente. Cuando una ciudadanía más exigente va a hacer que todo el aparato se mueva mejor. No, claro, no solamente exige del municipio, respuestas. sino también de la provincia. Sí, exige respuesta y además hoy la tecnología permite claro, hacer llegar la queja en forma simultánea. Todas las instituciones, Pedro, municipales y provinciales, van a dar más y mejores respuestas a una ciudadanía más informada, más exigente, más estratégica, más participativa. A mí me preocupa el comportamiento de los capitalinos, cuando vos ves la inobservancia de las normas, esta despreocupación por la convivencia, la falta de higiene, vos salís a la calle y te encontrás, pero claro, no podés hacer 100 metros sin encontrar un comportamiento antisocial. Es tremendo, ¿no? Tremendo. Por ejemplo, el área del microcentro, me recuerdo que no sé ahora, pero hasta hace poco se hacía 4 limpiezas diarias, o sea que no es que no limpia la municipalidad, pero ¿por qué? Entonces se puede decir, bueno, es que también, bueno, es culpa nuestra, pero también del municipio de no hacer campañas eficientes, porque hay que formar ciudadanos también, y eso es tarea también del municipio. Bien. Bueno, Hugo, vamos a seguir conversando sobre en esta campaña. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Hasta pronto. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, la encuentran en www.departidatv.com o en CCC Go.